Ciertamente no has dicho nada que los que estamos en este foro no lo tengamos presente, a excepción de quienes nos acompañan desde el exterior. Pero mi pregunta sería, ¿cómo hacer posible, cómo hacer que esa brecha entre lo que está escrito y la realidad se disminuya, se acerque, se se entienda que realmente hay cosas por hacer y que deben hacerse cuanto antes? ¿Cuál crees tú que pudiera ser un plan de acción desde la academia, desde la investigación, desde los distintos actores sociales? ¿Qué recomendarías? Bueno, en primer lugar, señalar con absoluta claridad que ese es un problema de la discapacidad. Ese es un problema de todo el país. Ustedes ven como yo no pude conectarme por problemas de electricidad. Si tuviera un problema de salud, el sistema público de salud no tiene ninguna capacidad de resolverlo. El sistema financiero y económico es un desastre. O sea, no hay una crisis y un problema en discapacidad. Yo no pudiera decir cómo resolver los temas de la discapacidad en el marco de un país que está totalmente destruido. La tarea que nosotros tenemos que enfrentar, tanto desde el punto de vista de la academia como el punto de vista de la política, es reconstruir el país. Será imposible reconstruir el tema de la discapacidad exclusivamente y sin tomar en cuenta el resto de los problemas. Porque hacer que una ley se cumpla, en este caso la ley para atender a las personas de discapacidad, requiere, por un lado, institucionalidad. Además de institucionalidad, hace falta presupuesto. Nuestras instituciones no tienen presupuesto, así como no tienen presupuesto las universidades y los hospitales. Hace falta voluntad política, hace falta conocimiento y experticia. Y bueno, hubo un cambio relativamente importante hace una semana en las instituciones que tienen que ver con discapacidad, pero, y ustedes me perdonan que yo sea tan claro, pero yo no tengo un lenguaje suavizado ni eufemístico. Yo digo las cosas como pienso que están y desde esa perspectiva, bueno, hacer que se cumpla la ley implica instituciones, implica personal capacitado, implica presupuesto, implica voluntad política y pareciera que ninguna de esas cosas las tenemos. En un marco, te paseaste por los escenarios reales donde un acercamiento y una comprensión de la intervención en un determinado fenómeno pasa por la complejidad y por las distintas aristas de las configuraciones de los distintos sistemas, el sistema de salud, el sistema de seguridad social, el sistema educativo y el resto de los sistemas. Es decir, no podemos en este momento, de acuerdo a las características y la complejidad que nos ampara y nos desampara, asumir la defensa de un elemento particular sin pensar en todo el esquema global. Entiendo que esa es la postura y pienso que entonces el trabajo es mucho mayor y que el acuerdo de las voluntades para recomponer, arreglar o rehacer, entonces supone un esfuerzo mayor. ¿Qué pudieras decirme al respecto? Es evidente que la tarea fundamental que tenemos en Venezuela es reconstruir el país. Reconstruir el país implica mejorar sustancialmente las condiciones de vida y de trabajo. Mejorar las condiciones de vida y de trabajo implica reinstitucionalizar al país. Entonces, desde el punto de vista de la discapacidad,
Reinstitucionalizar pasa por pensar la forma como está organizado ese Consejo Nacional de Discapacidad a nivel central, a nivel de los estados, a nivel de los municipios. Pasa por ver cuál es el personal con el que cuentan, porque en Venezuela se han ido cientos de miles, médicos 40.000, enfermeras más de 100.000, trabajadores, fisioterapeutas, audiólogos, toda la gente para la terapia ocupacional se han ido dentro de una migración que llega a cerca de 8 millones de personas, y desde esa perspectiva reconstruir el sistema es extraordinariamente complejo, porque formar ese personal es una tarea de años. Entonces, reinstitucionalizar, evaluar el presupuesto, formar el personal, generar los conocimientos y el compromiso para asumir ese problema son tareas que tenemos por delante y que tenemos por delante en el marco de una necesaria reconstrucción del país. Yo te sigo, entiendo el hilo conductor de esta idea. Entonces, la gran pregunta y ahorita que mencionas el tema de la movilidad humana y la migración, nos pone ante un gran reto, fíjate tú, o sea que tenemos un modelo de derechos humanos aceptado y respaldado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, el mismo modelo de derechos humanos nos pone ante una realidad que ni siquiera podemos subsanar a corto plazo, porque los procesos de formación nos han alejado de, de ese poder de tener los profesionales calificados y con competencias acordes. Pienso entonces que sería que sería necesaria la voluntad política de todos los actores, y no estoy hablando solo de la parte del gobierno, sino de todos los involucrados, los que hacemos vida desde el sentido institucional, en el sentido académico, en el sentido médico. ¿O crees que ese proceso de voluntad política estamos muy lejos de alcanzarlo? Mira, yo creo que el primer problema es dejar de ocultar la realidad. La ministra de Salud hace poco dio unas declaraciones donde decía que no se publicaban las estadísticas epidemiológicas para que la población no entrara en pánico. Bueno, eso es realmente una barbaridad, como decía uno de los colegas participantes. Aquí la realidad supera la ficción. No hay información epidemiológica, no hay información estadística. Entonces, el primer problema es exigir desde la academia, desde la sociedad civil, desde las universidades, que se publique la información epidemiológica, que se publique la información estadística, que sepamos cuál es la realidad en este caso concreto, de la discapacidad en el país. Yo no tengo cifras, pero la cantidad de accidentados por moto que vemos todos los días y de muertes es impensable. Entonces, esas cosas tenemos que conocerlas, tenemos que saber, tenemos que conocer la realidad. Entonces, el primer paso es reconocer el problema y dejar de esconder la estadística. El segundo paso, después de resuelto ese, porque mientras escondamos el problema no vamos a poder avanzar, como dicen los expertos en planificación. La mitad del problema se resuelve cuando se reconoce y se afrenta. Mientras lo tengamos escondido no vamos a poder. Vamos a escuchar a Juan Pablo. Te escuchamos, Juan Pablo. Adelante.
Quiero saber si me pueden escuchar en este momento. Juan Pablo, tienes la palabra. Levantaste la mano, queremos escucharte respecto a las opiniones del doctor Oscar Feo. Y se escucha perfectamente, Valentina, doctora Valentina. Lo que pasa es que la señal se puso como lenta en este momento y se emite lento. Adelante, Sergio, te escuchamos. Miren, evidentemente que la situación, no nada más de Venezuela, sino de todos nuestros países, para afrontar las grandes necesidades cada vez crecientes de personas con discapacidad, no, no va a alcanzar, creo yo, la voluntad política, faltan los recursos, como bien dice el profesor. Creo yo que otro frente que sí podemos tratar de promover desde la instancia que nosotros nos movemos en las instituciones académicas, como el gran trabajo que estás haciendo, Valentina, es hacia la iniciativa privada. ¿Por qué? Nosotros tenemos el convenio 161 de la Organización Internacional del Trabajo, que se publicó en 1985. En México se ratificó en 1987. Y una de las funciones, este convenio, es sobre los servicios preventivos de salud en el trabajo. Recordemos que las empresas y la salud ocupacional como tal forma parte de la salud pública. En México tenemos empresas con 12,000 trabajadores. Claro, hay empresas pequeñas, pero hay muchísimas empresas con muchísima gente también. En nuestra legislación laboral hay un incentivo fiscal para las empresas que empleen personas con discapacidad. Yo he trabajado con una de esas empresas y he visto cómo han empleado personas con discapacidad motriz, auditiva, principalmente, siguiendo, por supuesto, lo que piden nuestras normas. Y esas empresas se hacen llamar precisamente inclusivas, y eso les da una imagen ante la sociedad, pues muy buena. Nadie son hermanas de la caridad, ¿verdad? Tienen un interés, pero dentro de ese contexto se están empleando personas, lamentablemente no es la mayoría de las empresas, que sí están empleando personas con cierto tipo de discapacidad. El otro punto que nos marca el convenio 161 es el deber de los responsables de los servicios de salud ocupacional para rehabilitar y reeducar en la ocupación a los trabajadores que sufren algún accidente con alguna limitación. Entonces, si nosotros juntamos estos dos aspectos que deben de cumplirse dentro de las empresas, pues tenemos que el médico, el psicólogo pueden trabajar en función por una parte, incluir personas con discapacidad, y por otra parte, cuando se da el caso de un accidente o un excepto que trae el 161 de ocupacional. Entonces estamos hablando de que desde el frente, desde la industria privada, es posible que también se vaya trabajando en esa parte, que se vaya trabajando, incorporando dentro de los programas de salud esos aspectos de rehabilitación, reeducación laboral y también la inclusión de personas con discapacidad, claro, previo
análisis de compatibilidad puesto-persona, ¿sí? Hay personas que tienen una discapacidad, pero que esa discapacidad para nada le impide desempeñarse en el trabajo. Entonces, sin embargo, creemos que necesitamos crear más conciencia en los profesionales de la salud. Lamentablemente, yo he visto muchísimos médicos que trabajan en mi país que no toman en cuenta ese aspecto de rehabilitación y reeducación laboral como parte de sus funciones. Y empresas tampoco que participan contratando gentes con discapacidad. Entonces, a lo mejor es un paso hacia adelante que se podría dar, pero se necesita generar conciencia tanto en los empresarios como en los profesionales de la salud para que cumplan con ese precepto que nos marca el convenio 161 de la OIT. Fíjate que es bien interesante lo que mencionas. Creo que sería una discusión interminable, bueno, porque las distintas posturas van a querer prevalecer y el acuerdo de entendimiento en todos los casos donde hay rupturas, hay necesidad de reinstitucionalización, hay transiciones, necesitan que nos sentemos, que lo que dice el poeta, que se concilien los opuestos a través de los catetos adecuados. Es decir, que nosotros tengamos la oportunidad de escucharnos, de hacer la mea culpa y de buscar ayuda, como tú bien lo mencionas, Sergio, en quien tiene los recursos, porque aquí hay una falta de recursos estructural y sistemática, o sea, negar eso sería muy inocente de nuestra parte. Y la otra cosa es que yo insisto, tenemos que dejar de ser eufemísticos, de ponerle nombre bonito a la realidad para que ciertos sectores no se vean aludidos. Nuestra región está plagada, ya lo decía Eduardo Galeano en las venas abiertas de Latinoamérica hace un par de años y estamos en el 2026, que nos faltan 4 años para la Agenda 2030. Tenemos un acuerdo para la salud global de la región que se vence también en el 2030 y las metas y los objetivos no estamos ni cercanos a lograrlo. Eso nos está diciendo que hay una gran responsabilidad, no solo de los estados, de los actores gubernamentales, sino también de todos los que hacemos vida en los distintos elementos. Hay que empezar a patear las mesas, levantar las manos, eso sí, con un esquema muy respetuoso y con una mirada también compasiva un poco de reconocer que la gente hace lo que puede con lo que tiene y con lo que sabe. ¿Sí me entiendes? O sea, y fíjate, Valentina, una cosa, la realidad. Fíjate una cosa importante, la ergonomía tiene el objetivo de adaptar el trabajo a las personas. Adaptar el trabajo a las personas a sus capacidades y sus limitaciones. Entonces, si nosotros pensamos de esa manera y adaptamos los lugares de trabajo para personas que tienen una limitación propia de su discapacidad, entonces sí estamos haciendo una empresa inclusiva. Pero tenemos que pensar en eso primero. Es decir, o sea, tener abierta la posibilidad a que mi empresa, si yo soy empresario, pueda yo tener una personal que tenga una discapacidad y del lugar de trabajo para que esas personas se desempeñen de una manera segura y saludable. Ese sería el objetivo propiamente para llevarlo a la práctica dentro de las empresas. El tema que adaptar ese trabajo, los sitios de trabajo a personas con esas discapacidades. Se puede hacer, pero se requiere voluntad. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Por allí hubo un participante que levantó la mano, creo que es Dioli Vilán. No sé si estás por allí y quieras hacer tu intervención o tu pregunta.
Fíjate que por acá nos Hola, dicen, buenas noches. adelante, adelante, Hola, buenas Vivian. noches. Sí, evidentemente lo que se ha conversado la noche de hoy tiene mucho que ver con la parte que muchas entidades de trabajo no tienen ahorita la disminución o pues para esa discapacidad en salud profesional, la disminución de la capacidad de un trabajador en el marco de la acción preventiva, normativa y protección legal para ellos. Aunque tengamos un organismo igualito, el trabajador siempre está un poco aislado de muchas entidades de trabajo cuando tienen que tener la prioridad. Sí, Diolivian, creo que allí hay unos elementos concomitantes que pueden en algún momento, como dice el doctor Oscar Betancourt, pueden ser factores benefactores o factores en contra. Sin embargo, el análisis, y lo vamos a ver en el próximo módulo que tiene que ver al trabajo, es que hay unas dimensiones y unas características bien importantes que no podemos dejar de largo. Sin embargo, y creo que el punto álgido de toda esta conversación con la intervención del doctor Oscar tiene que ver con que si el sistema no me permite a mí hacer los ajustes necesarios de manera global, cualquier esfuerzo que se haga en cualquier área se va a ver disminuida por la presión y por las capas estructurales que lo sostienen. También es algo cierto, como lo que decía alguien en el chat, efectivamente tenemos que hacer el rompimiento, lo que llaman el rompimiento de la cuarta pared o el acercamiento a la cuarta pared, en convertirnos actores transformadores. Sin embargo, en medio de complejidades como las que atraviesa nuestro país, tenemos que seguir haciendo el granito de arena y aportando el grano de arena y entender que es importante, no solo que es importante, sino hay que seguir intentándolo tantas veces sea posible, porque si no, los pocos que mantienen un sistema, los pocos que orientan, los pocos que suministran atención, contención, formación y aspectos ligados a la salud, entonces el deterioro y el descalabro es mayor. Entonces, yo valoro mucho, ya te voy a dar la palabra, Carles, yo valoro mucho que estos espacios de discusión se den, porque esto es lo que hace falta en la región, que sigamos discutiendo de manera diáfana con una realidad que, como lo dijo en su momento un famoso activista argentino, que era Rodolfo Walsh, a veces la realidad es tan impresionante que no creemos que sea verdadera. Entonces, yo creo que hoy nos vamos a ir de aquí con muchísimo aprendizaje, quizás con la misma reflexión con la que en la que nos vamos cada semana, pero sí también con un profundo sentido de responsabilidad, corresponsabilidad y de precisión con respecto al futuro. Adelante, Carlen, te escuchamos. Bueno, mira, para cerrar, de verdad que me pareció muy, muy interesante todas las opiniones, todos los que hoy hemos compartido en conocimiento. Me gustaría que de estos espacios, o sea, me queda eso como un cierre. Deberíamos elaborar una propuesta, pues, cómo va a ser no solamente el sur, sino nosotros como Venezuela. Sobre todo con esa base que ya tenemos, que sabemos que hay una brecha, que existe un marco educativo y que y todo parte de la educación y de la formación. Entonces, espacios como este nos va a permitir hacer una estrategia y me gustaría que fuera además un segundo punto o al final la conclusión, pues una evaluación que nos permita evaluar, que nos permita saber si lo que hicimos. Coincido contigo y de todas las intervenciones tiene que salir siempre un producto final y que ese producto se pueda materializar. Ese lema de que la dignidad transforma vida, de que todas las voces importan y no solo que nos escuchemos, sino que al escucharnos comprendamos y tejamos una realidad totalmente distinta. Para esto son estos espacios de formación y creo que
y creo que es necesario seguir haciéndolo y seguir sentándonos a ver qué tenemos que decir, qué tenemos que escuchar. Y en el escuchar al otro, escucharnos a nosotros mismos y saber cuáles son los puntos en donde podemos converger. Creo que eso es uno de los espacios más importantes desde la bioética. Adelante, Yani. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, Valen, gracias por la oportunidad de participar. Eh, Estoy, bueno, muy agradecida por este espacio de discusión. La verdad es que las intervenciones de los ponentes han sido increíbles. De verdad, uno entiende que más allá de que, bueno, Venezuela ha tenido sus reveses, a nivel legal hemos sido prolijos, ¿ok? Más allá de que la puesta en práctica no esté siendo efectiva o corriendo como nosotros queremos, la verdad es que sí existe un marco normativo. El problema realmente está en el sinsabor que a veces nos deja el que lo vive, y también el actor que tiene que ejecutarlo, ¿no? Yo escuchaba la intervención del profesor que estuvo ahorita, me disculpan que no tengo el nombre en la cabeza, pero sí, realmente las circunstancias país ahorita están complicadas, yo creo que en Latinoamérica, pero y yo dejaría también un espacio positivo de esto, y es que Venezuela siempre ha sido muy resiliente. Venezuela es una madre que da tanto y yo sé que así como cualquier otro país en las circunstancias que hemos vivido estarían canibalizados. Realmente es así y nosotros todavía estamos resilientes, agudos y firmes, presentes en lo que va a ser el levantamiento de la estructura del país. Y yo sé que el país lo va a poder soportar, porque si hemos podido soportar todo lo que ha pasado, pues lo que viene ahora va a ser mejor. Que no va a correr con la rapidez que quisiéramos, efectivamente va a ser así, pero yo creo que yo trabajo en instituciones públicas y yo sé la merma que hay a nivel presupuestario, a nivel, pero creo también en la voluntad de algunas personas que están ahí, que quieren hacer las cosas bien y como yo te escribí, Valen, un granito de arena, ese granito de arena que podemos aportar, yo creo que es suficiente como para poder dar esperanza a todas las personas que estamos aquí, que hemos vivido una discapacidad de cerca, que estamos plantados aquí y nos queremos quedar. Y sé que la recuperación del país va a ser increíble y ojalá todos los que estemos aquí podamos estar en cada una de esas discusiones, en cada uno de nuestros elementos para poder ser factores multiplicadores de conciencia, porque siento que también las conciencias están muy apagadas. El hecho de levantar una conciencia, de incendiar un pensamiento, pues es interesante. Y para finalizar, quería traer algo que me llamó mucho la atención, porque estaba viendo las noticias en Europa y estaba viendo el tema del trabajo, de la inclusión, de la no inclusión y los nativos digitales que están naciendo ahorita. Eso me preocupa también con este tema, porque toda la arquitectura de la que estamos hablando y de lo que se quiere también formalizar dentro de la sociedad, creo que se está viendo afectada o se va a ver muy afectada por este problema de la digitalización, de que cada quien trabaja desde casa. ¿Entiendes? Que bueno, para que este tipo de discusiones, algunas personas, especialmente los más jóvenes, dicen, bueno, yo trabajo de casa, no tengo ningún interés en nada, solo en mí, ¿no? Entonces eso también sería interesante traerlo en este esquema de discusión, porque realmente es una arista social que nos va a afectar y que nos está afectando abruptamente a todos. Y y va a ser interesante, porque todo este tema de lo que estamos hablando, de que nos ayudemos, de que haya más empatía, ahí está como la contrafuerza de eso de que, bueno, yo ahora puedo trabajar de casa y, esa apatía y ese interés que puede crear el crecimiento de la digitalización y de las plataformas, de las redes sociales, el trabajo.
¿sabes? Remoto y todo esto. De verdad, les agradezco a todos, pues, em, sus intervenciones y bueno, esto lo dejo también como para temas a discutir más adelante. Gracias. Muy bien, Janet. Sí, bien interesante. De hecho, hay un material que estamos trabajando desde la bioética y el cuidado sobre la protección de la data, de la big data, de a quién aportamos los datos que hace el algoritmo y cómo el extractivismo digital nos está apartando del sentido y de la autonomía como personas, como sujetos. Tengo por allí una propuesta para darles, para incorporar una lección dentro del programa. Vamos a finalizar con la presentación de Sergio. Va a compartir momentáneamente un video con una explicación específica de ergonomía, luego su intervención y ahí cerraremos con el acuerdo y digamos algunas ideas donde nos vinculemos para seguir haciendo cosas importantes. Adelante, Sergio. Sí, gracias. Ahorita estoy buscando compartir la pantalla. Ahí, ¿no lo ven? Aquí está. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Me avisas, vale? Por favor. Sí la vemos Vale. perfecto. Bien. Bien, les voy a presentar esta entrevista, esta presentación que hace el doctor Carlos Aceves González de la Universidad de Guadalajara. Bueno, ahorita lo van a ver. Él es un experto en ergonomía en nuestro país y el trabajo que hizo diseñando nuestro futuro, dice ergonomía y diseño inclusivo. Así es que viene muy ad hoc. Sí, nada más me dicen si se escucha, por favor. No lo podemos escuchar. ¿Le compartiste el sonido? A ver, permíteme. Perdón. No pasa nada. Ok, vamos a ver. Aquí necesito poquito ayuda. Déjame ver dónde. Ah, vale, si me dices cómo es que se comparte con el audio. ¿Me escuchas, vale? Sí, te escucho. Ya te guío. Cuando le das Ah, compartir, a ver. inmediatamente él te dice si lo compartes con el audio. Ya lo vi, perdón. Compartir sonido. Optimizar Ajá. para compartir video. No, compartir sonido, ¿verdad? Ahora sí, a ver. Nada más a ver, me ratifica si se escucha, por favor. Acá con ustedes, como es la Universidad de Guadalajara, aquí en México, y también la maestría en ergonomía y investigaciones en ergonomía. ¿Se escucha bien? Dentro de la misma universidad. Muy contento también de tener el sello de la casa ahí debajo del logo de Ergoyes, que es RELAESA, a la cual varios de los que estamos acá también hacemos parte, ¿no? El día de hoy, la invitación es hablar de ergonomía y diseño inclusivo, y como subtítulo llevamos diseñando nuestro futuro. Decirles también, estoy muy contento por varias razones. Una de ellas es por estar aquí con ustedes. La otra es porque recientemente la Asociación Internacional de Ergonomía me ha dado un reconocimiento al trabajo que he venido haciendo después de mis estudios de doctorado, y es un reconocimiento que tiene que ver con la investigación en temas emergentes en ergonomía y en temas en países en desarrollo como los nuestros en América Latina.
Dentro de estos temas emergentes, este que les presento el día de hoy es uno, la aplicación de la ergonomía en términos de inclusión. Vamos a hablar acá de temas de envejecimiento. También vamos a hablar de servicios y bueno, los otros temas que también son emergentes, al menos en nuestra comunidad, pues es todo lo que tiene que ver con la incorporación de la ergonomía en los sistemas de salud para mejorar la calidad y la seguridad del paciente. Ese no es tema de la charla de hoy, ya en algún momento seguramente la comunidad Ergoyés me volverá a invitar y hablaremos largo y tendido, que sea una charla conjunta con el profesor Jordan, profesor Janier, que de alguna manera estamos motivando y generando esta discusión. Dicho esto, bueno, el tema es ergonomía y diseño inclusivo. Agradezco nuevamente su atención y que estén con nosotros y les presento un resumen general de lo que vamos a hablar. Primero hablaré de algunos antecedentes, es decir, cuáles son las razones que nos tienen hoy acá hablando de este tema. Y bueno, allí hablaré del tema del envejecimiento y la discapacidad, y un concepto interesante que es el de exclusión por diseño, y dentro de la charla en el proceso iremos hablando de vulnerabilidad y factores de riesgo en diversos momentos. El punto central de lo que nos ocupa hoy tiene que ver con ergonomía, servicios e inclusión, y para ello les presentaré el enfoque de diseño de servicios inclusivos, que es un enfoque que desarrollé como parte de mis estudios de doctorado en la Universidad de Loughborough, en Inglaterra, y que hemos venido trabajando desde hace ya alrededor de 12 años para aplicar la ergonomía en la evaluación y el diseño de servicios. Y bueno, luego los mensajes clave los solía dejar al final, pero al final luego el tiempo me gana. Soy profesor universitario, además ya con ciertos años de experiencia, y esto me hace que hable mucho. Entonces se los dejo de una vez acá, compartirles de estos 4 mensajes, decirles que el envejecimiento y la discapacidad son parte de la naturaleza humana. Todos, si tenemos la fortuna, llegaremos en un momento en que estemos envejeciendo. Algunos ya llevamos algunos años de ventaja, ¿sí? También la discapacidad puede ser permanente o puede ser temporal, y seguramente varios de los que estamos acá compartimos una de las capacidades más visibles, que es por ejemplo el uso de lentes, en mi caso para poder leer, otros quizás por un tema de miopía, hipermetropía, astigmatismo. Primer mensaje, tanto el envejecimiento como la discapacidad son parte de nosotros. Por otro lado, decirles que cualquier decisión que tomemos dentro de un proceso de diseño de un sistema, cualquiera que éste sea, tiene el potencial para excluir o incluir a las personas que en él participan. Mensaje central, y que estuvo ahí en el proceso de comunicación de este evento: el diseño inclusivo es mejor diseño, y ahí decimos al final siempre. Vamos a ver esto cómo lo probamos, ¿no? Y bueno, finalmente, esta disciplina hermosa que nos acompaña, la ergonomía, tiene el potencial para que todo producto, entorno o servicio, o incluso una ciudad, se diseñe de acuerdo a las características humanas y permita un mejor funcionamiento de los sistemas en los que participamos. Inicio hablando de envejecimiento. Esta foto me acompaña y me ha acompañado casi prácticamente, si alguien ya me ha escuchado antes, esta foto ya la conoce. Es una foto de una señal de advertencia que avisa a los conductores de que en esa zona puede haber personas mayores caminando por las calles, ¿no? Es una foto del Reino Unido, ¿sí? En algunos países hoy día, en Europa sobre todo, hay comunidades en donde ya los gobiernos han detectado que viven una cantidad considerable de personas mayores, y entonces ponen esas señales para avisar a los conductores. Yo la uso para darles esa referencia, pero también para decirles que es una señal de advertencia que debimos haberla conocido hace ya varias décadas en nuestros países, y que a la fecha todavía sigue siendo, seguimos sin ponerle tanta atención, pero la señal de advertencia es que el mundo está envejeciendo. Hay datos precisos que nos dicen que el número de personas mayores es cada vez mayor y que está creciendo de manera acelerada. Los estudiosos de la demografía lo descubrieron a final de la década de los 80,
por supuesto, en países desarrollados. Hoy día, o desde hace ya un par de décadas, alrededor de 28 países se consideran ya países viejos, la mayoría en Europa, aunque también tenemos el caso de Japón en Asia, y el tema del envejecimiento poblacional viene creciendo y alcanzándonos en nuestros países. Algunos datos, no voy a tener en todos ellos, pero si ustedes tienen la posibilidad de leer alguna de las oraciones, se dará cuenta que el número de personas mayores de 60 años se está incrementando a razón de duplicarse de lo que teníamos de los que eran en 2017, que eran cerca de 1 millón, a más de 2 millones que serán en el caso, más de 2.000 millones que serán en el caso del 2050 y a triplicarse en el 2100. El número de los niños, más bien de los mayores, se superará al número de niños menores de 14 años en 2050, y el grupo que más crece es el grupo de los mayores de 80 años, que ese avanza a una velocidad más acelerada. Un dato importante, el envejecimiento tuvo una cierta velocidad en los países desarrollados o llamados desarrollados, y decirles que el envejecimiento avanza a una velocidad más rápida aún en nuestros países en desarrollo. Algunos datos, estos son de México, las pirámides poblacionales. Ahí tenemos 4 pirámides. La de arriba a la izquierda, 1970, una pirámide más o menos como sería una pirámide normal de distribución, con una base más amplia en los recién nacidos, que luego se va haciendo pequeña por el número de habitantes o de personas que llegan a los 100 años. Vean ustedes, en el año 2000, esa pirámide comienza a verse distinta, en donde la parte más amplia ya no está en los 0 años, sino alrededor de los 5 o 7 años. Vamos a la de 2030, abajo a la izquierda, en donde, vean ustedes, de 2000 a 2030 hay un cambio grande, en donde estamos, el grupo más grande para el año 2030 se marca a los 35, 37 años, y finalmente en 2050 el grupo mayoritario estará entre los 55. ¿Cómo sabemos que una sociedad es vieja? Cuando el número de niños menores de 14 es rebasado por el número de adultos mayores de 60. Vemos, estos son datos de México, tenemos que en el año 2000 por cada 100 niños menores de 14 teníamos 20 adultos mayores, y esta cifra tan solo en 34 años se habrá de igualar, es decir, en el 2034, según datos del Consejo Nacional de Población en México, pasaremos a tener 100 adultos mayores por cada 100 niños. Lo que subirá a 2050, 166 adultos mayores por cada 100 niños. Perdonen estas confusiones, es parte del envejecimiento cognitivo, y los números ante una presentación de gente tan relevante con ustedes siempre me pone un poco nervioso. Estas son las pirámides de población en América Latina. Arriba a la izquierda es 1950, abajo a la izquierda es 2050. Vemos, les invito a ver cómo las pirámides irán cambiando, y bueno, esto solamente para mostrarles justo lo que estoy hablando, que tiene que ver con que estamos envejeciendo y de una manera acelerada. De ahí que en las últimas décadas, tanto la OMS como la ONU han destacado algunos conceptos como envejecimiento exitoso, envejecimiento activo, y el último, el de esta década, lo han llamado la década del envejecimiento saludable, invitando a llevar a las personas a tener un envejecimiento cada vez más saludable, que nos permita vivir los últimos años de nuestra vida en mejores condiciones. Y es ahí donde ligamos también el tema del envejecimiento con la discapacidad o con las capacidades. Los datos son claros, a medida que envejecemos existe una reducción de nuestras capacidades. Vamos a ver algunas en la siguiente diapositiva, pero nos lleva a tener datos de que el mayor número de personas con alguna discapacidad en el mundo son adultos mayores, sin que esto represente que todos los adultos mayores sean o tengan alguna discapacidad. Sin embargo, es importante considerarlo porque son parte de los antecedentes del trabajo que realizamos, ¿no? Aquí hay algunas capacidades que les muestro de este sitio, igual que les invito a visitar, Inclusive Design Toolkit de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Y bueno, nos presenta estas 7 capacidades. Las 2 primeras de la izquierda
son dos capacidades sensoriales, la visión y la escucha, las dos del centro, pensamiento y comunicación, son dos capacidades de corte cognitivo, y finalmente movimiento, alcances y destreza, que tienen que ver con capacidades motoras. Normalmente en donde charla que puedo tener más interacción, le pregunto al público cuál de estas capacidades en el proceso de envejecimiento les gustaría ser la última que se les deteriore, la última en perder. Igual pueden aprovechar el chat y decirnos de estas 7 cuál sería la que no les gustaría perder, y después al final podemos hacer algunos comentarios al respecto. Teniendo estas capacidades ahí al frente, me obliga a hablar de cómo es que entendemos la discapacidad. Y bueno, tenemos 2 grandes modelos teóricos que nos permiten explicarla. El más tradicional, que ha existido desde que tenemos, digamos, memoria escrita, es el modelo médico, en donde se señala, y bueno, este modelo permea mucho de nuestro pensamiento, se señala que la discapacidad está en el individuo, que el individuo es quien tiene los impedimentos, las enfermedades, etcétera, y por lo tanto el problema pues está en el individuo, ¿no? Por otro lado, y afortunadamente a partir de la década de los 60 del siglo pasado, surge lo que es el modelo social, en donde cambia completamente el sentido y nos dice que, si bien es cierto que los impedimentos y las enfermedades poseen problemas reales, en realidad no son el principal problema, sino que las barreras son socialmente construidas. Ellos dicen que nosotros no vivimos en un mundo natural, digamos, salvaje. Ninguno de nosotros estamos ahorita, no sé, en medio de la selva, desnudos como Tarzán y sin ningún objeto que nos rodea. Todo lo que nos rodea, nuestra casa, nuestra oficina, en donde estemos, ha sido diseñado, producido, y en ese proceso de producción seguramente se ha dejado de considerar algunas de las capacidades, algunos de los individuos que allí nos desempeñamos. De ahí, bueno, tengo tiempo. Sergio, ¿sigues allí? Parece que... Perdón. ¿Sí me escuchan, Valentina? Sí, perfecto, te escuchamos. ¿Se sigue viendo la presentación? No, ya no la vemos. Dejaste de compartirla. En algún momento dejamos de escucharla adecuadamente. No sé si Sí, quieras es que dejarla hasta allí. sí, me sacó el internet. Pero Ok. bueno, no sé qué tanto alcanzaron por ahí a ver. Como ven, es un tema bastante interesante. Por ahí ya tienes tú, Valentina, la liga El para que enlace. Ujú. la puedes tú compartir con todos tus alumnos y lo vean tranquilamente. De verdad que es muy interesante este estudio que hizo Carlos Aceves, doctor en ergonomía de la Universidad de Guadalajara. Así es que bueno, pues tema de la ergonomía, definitivamente, como él lo dijo, no sé si lo alcanzaron a escuchar, un mal diseño no es algo inclusivo, desde luego. O sea, a veces se diseñan las cosas pensando en un grupo de población con ciertas capacidades, ciertas habilidades, pero ese mismo diseño excluye a otras personas. Aquí, por ejemplo, en México, estamos ya viendo cada vez más diseños en la ciudad de espacios para personas con discapacidad motora, en estacionamientos, las banquetas con rampas, es el diseño arquitectónico ya más inclusivo
de alguna manera, pero hace falta mucho más trabajar en eso. En fin, pues no sé si tengan comentarios, preguntas, Valentina. Bueno, antes de darle la palabra y ya para ir cerrando este encuentro, que de verdad que ha sido súper productivo, si alcanzamos a ver casi que la mitad del video, creo que los elementos, este primer acercamiento nos posiciona ante un fenómeno que quizás no lo teníamos tan claro, que es el tema del envejecimiento y cómo esa prorrata en la generación que va en crecimiento no va a llegar nunca a alcanzar la brecha y quizás allí hay un compromiso desde el trabajo porque cada vez vamos a tener más edadismo, que el fenómeno conocido de personas que están trabajando cuya característica fisiológica está acreditada a una edad y que esa edad no se compagina con los requerimientos de los trabajos actuales. O sea, ya ahí hay una simetría que es producto de las configuraciones de las propias realidades. También es importante destacar algo allí que tiene que ver con el hecho de que no pensamos nunca en la discapacidad como una posibilidad, aun cuando desde el punto de vista del trabajo, que es quizás el área donde tú y yo convergemos, los procesos peligrosos existen, el peligro existe, el peligro nunca se elimina. Lo que se puede es disminuir la posibilidad de ocurrencia de una acción que incide en la salud o en la ocurrencia de un accidente. Entonces, incluso en nuestro hogar hay peligros permanentemente y en situaciones donde de manera sobrevenida podemos estar al frente de un evento que nos cambie la funcionalidad de nuestro cuerpo, la funcionalidad sensorial o incluso desde el punto de vista psicosocial. Nosotros no acreditamos la discapacidad hasta que la vivimos, pero fíjate que el doctor Carlos hace una apreciación allí respecto a la posibilidad de cómo nuestro cuerpo va envejeciendo y cómo somos susceptibles de que la afectación a alguno de estas partes del cuerpo se conviertan en una discapacidad. Y lo veíamos, y ya le voy a dar la palabra a la audiencia, y lo veíamos en estos días cuando la Federación Centroamericana de Salud Ocupacional y Bayer presentaban una guía para el abordaje del riesgo cardiometabólico y su incidencia en las afectaciones de la salud cardiovascular de los trabajadores y que figuras emergentes como lo que puede ser un infarto ocupacional, un evento cerebrovascular en ocasión del trabajo o producto de, nos está diciendo que entonces la mirada a la complejidad, y creo que también lo reconocías hace un rato, el tema de la salud pública. El trabajo es un problema de salud pública, la discapacidad es un problema de salud pública. En realidad la mirada tiene que ser amplia, es hacia la salud pública y como actores sociales en distintas aristas debemos hacer lo propio. Entonces, creo que tiene que haber un gran compromiso. Tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir investigando y sobre todo tenemos que consolidar las categorías emergentes. La ergonomía está sustentada en principios básicos, pero a medida que avanza el tiempo y vamos encontrando distintos desempeños a nivel laboral, también eso nos hace unas nuevas exigencias. Las morfologías, la epigenética, la genética, el fenotipo, el exosoma como un componente que nos va adaptando a la evolución, porque adicionalmente nosotros vivimos en un mundo, indistintamente de las creencias religiosas, que ha evolucionado. El hombre, el Homo sapiens, ahora ha evolucionado. Y pensar que en este momento no estamos evolucionando sería contradecir la propia esencia. Entonces, esa evolución nos obliga a que enfilemos rutas y rumbos para que en el ejercicio del trabajo, de la vida, podamos garantizar calidad de vida plena. Parece una utopía, pero Eduardo Galeano decía que la utopía nos permite seguir caminando porque a medida que nos acercamos a ella, ella se aleja y nosotros seguimos en esa búsqueda.
Creo que vamos a tener un excelente encuentro cuando el 9 de junio nos acompañes con ergonomía y calidad de vida, porque vamos a tener oportunidad de seguir complementando esto que hoy nos presentaba. Adelante, Nayeli, tienes la palabra. No te seguro que no te sale. Tienes el micrófono apagado, Nayeli. Madre María, eso no se queda. Y María Mercedes lo tiene abierto. Nayeli está en mute. Hola Valentina. Adelante, Juan Pablo. No, simplemente pues despedirme, agradecer la invitación. Yo creo que los aportes de todos han sido muy valiosos, cada uno de ellos. Lo que pienso es que nosotros ahorita que están hablando de las realidades, nosotros somos sujetos también que construimos cultura. Entonces es una invitación a que cada uno desde las actividades que realiza pues haga lo mejor de sí y en pro pues, de las personas con discapacidad. Yo creo que eso es muy importante y es que cada uno en su día a día puede aportar un granito de arena, que eso va sumando. Obviamente necesitamos unas dinámicas, digamos, desde otras entidades, pero desde el aporte de cada uno es valioso. Ahora, también creo que el tema de la construcción de redes de conocimiento es un elemento fundamental, pero que esas redes no se queden solo, digamos, en conocimiento, en investigación, sino en práctica. Porque al final, si queremos generar transformaciones, el maestro, el profesor, el aporte lo tiene en la clase. O sea, si cada uno aporta en su campo específico, yo creo que lograríamos unos aportes bien valiosos. Entonces quería como terminar con eso, Valentina, y bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, y deseo que terminen de estar muy bien. Y muchas Gracias a ti, gracias. Juan Pablo. Espero que nos veamos pronto, por allá o por acá, para seguir haciendo cosas bonitas en pro de la discapacidad. Gracias por acompañarnos. En lo que cerremos y hagamos acuerdos, lo haré por escrito y se los haré llegar para ver cómo lo podemos articular adecuadamente. Que tengas una bonita noche. ¿Sí? Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego. Ahora sí, Nayeli, te escuchamos. Yo felicito a Juan, concordamos en muchas ideas. Muy importante el aporte del profesor de México, me gustó mucho. Hubieron aportes que no estuve de acuerdo, pero silencio habla por mí. Pero es muy importante ajustar y juntar las ideas más positivas para poder recuperar las negativas. Eso, cuando tú hablaste de bocha, yo también soy atleta de bocha aquí en Venezuela, y hablando de deporte y hablando de inserción laboral, por la misma necesidad que tenía con mi hijo con discapacidad, creé un centro donde el 70% de personas que trabajamos ahí tenemos discapacidad, que para mí es un avance en Venezuela, que pocos centros de atención integrales para personas con discapacidad son atendidos por personas con discapacidad, y más aún familiares directos, porque si un familiar directo se conecta con la realidad del ser humano, yo creo que la atención es más grata porque la siente de corazón, de mente y de alma. Te felicito nuevamente, Valentina, por estos encuentros, que se repitan, que nos sepamos entender y escuchar y analizar cada una de las palabras. El profesor de México, ahorita en su última actuación, las láminas, le pido disculpas, mi discapacidad es visual, sé que estaban las láminas, pero no las pude leer porque las letras son muy pequeñas. Yo sé que Valentina me va a ayudar para yo poder adquirirla
en letras grandes y poder entender más ese sistema que allá en México lo hacen. Que sé que lo hacen porque como anteriormente lo dije, tengo bastantes amigos mexicanos, cubanos, argentinos, donde nos comunicamos para interactuar ideas o interactuar actividades, tanto deportivas como culturales, como eso es de bocha. Aquí en Venezuela también está bocha, aquí en Venezuela también está fútbol para ciegos, fútbol para baloncesto de basquetbol. Tenemos atletas con muchas discapacidades y muchas capacidades, que ojalá no fuera discapacidad, sino capacidades. Y especiales somos todos. Gracias, Valentina. Para nosotros tú eres una mujer muy especial, no porque tienes un hijo con discapacidad, simplemente porque entiendes nuestro mundo. Gracias, Dios te bendiga siempre. Bueno, valoro ese reconocimiento. Hay que seguir haciendo cosas. Tengo un eslogan que se llama actuar más, actuar siempre, donde haya un espacio para hacer las cosas diferentes. El mío es la integración, es la clave. Muy bien. La invitación es esa, a que cada uno de nosotros construya una oportunidad para transformar la realidad. La realidad la hemos visto, es alucinante, es desproporcionada, es incomprensible, pero realmente si nos ponemos de acuerdo, si, como lo decía hace rato, si logramos encontrar el elemento donde convergen los opuestos, yo estoy segura de que podemos hacer la diferencia. Voy a aprovechar para cerrar. La intención es que podamos nosotros, como un acuerdo de este encuentro, establecer una discusión permanente, sentida y centrada en pro de la discapacidad, donde todas las voces importen, donde todas las voces cuenten y donde podamos tener el respeto y la empatía como valores fundamentales para hacer la diferencia. También, desde nuestro programa de formación de discapacidad física y bioética, yo creo que debemos adquirir un compromiso, tanto los facilitadores como nuestros participantes, en que las acciones sean verdaderas, con planteamientos reales que puedan materializarse en el sentido práctico y concreto. Es decir, seamos garantes de que lo que estamos transmitiendo, manifestando y compartiendo se pueda compartir, se pueda convertir en un ejemplo real aplicable en cualquier comunidad y en cualquier espacio. Y aprovecho y valoro mucho esa última intervención de Juan Pablo cuando habla de la cultura. El rompimiento del tejido social se recompone a través de la identificación sociocultural, los aspectos socioantropológicos que nos reconocen y nos revalidan a través de nuestra identidad, nuestros saberes ancestrales, nuestra cosmovisión, nuestra cosmogonía, lo que es verdadero, lo que es fortuito, lo que nos corresponde como venezolanos en el caso específico de nuestro país. Y creo que hay que hacer un llamado a que realmente la generación de las redes de conocimiento no se queden simplemente en articulaciones de investigaciones y de ensayos o de aspectos que estén supeditados a espacios académicos. Debemos dejar de lado la soberbia y la arrogancia intelectual y empezar a bajar a los lugares donde necesitan la reconducción de los procesos de formación. Yo creo que esas serían las tres grandes aristas. Por mi parte, escribí un correo al grupo de Buenos Aires a ver si nos permiten entrar en alguno de los espacios de formación. En la medida en que haya una respuesta, les haré saber. Le agradezco enormemente a Sergio, que va a ser nuestro facilitador en 2 semanas. De verdad que es una belleza como venezolana saber que tenemos un amigo con un gran conocimiento, con una esencia humana valiosa y que estoy segura que lo vamos a aprovechar con mucho ímpetu en la próxima sesión. Así que si quieres despedirte, Sergio, antes de detener la grabación, el espacio es tuyo.
Pues nada más felicitarte, Valentina, esta gran iniciativa, a pesar de los retos técnicos que tienen ahora en Venezuela. Es un grupo muy participativo y quiero felicitar también la presencia de Nayeli, particularmente creo que nos deja un aprendizaje. Cuando nosotros participamos compartiendo nuestro conocimiento, poco o mucho, pero recibimos mensajes directos de personas como ella, créeme que me siento bien contento, bien agradecido también por tu invitación. Y los espero en la próxima, que me va a tocar también aquí participar con ustedes. Así es que mil gracias. Bueno, sin más, voy a proceder a detener la grabación.